Cueva. Vamos a dar inicio a esta conferencia. El nombre de esta conferencia es Estrategias nutricionales para la crianza rentable de vaquillas en tiempos de crisis. Y está a cargo del doctor Rafael Castillo. Él viene de México, ¿no? El doctor Castillo se graduó como ingeniero agrónomo zootecnista en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en 1987. Y a la fecha lleva 32 años en el ejercicio profesional en ganaderías lecheras intensivas. Él durante los últimos 24 años se ha dedicado a la consultoría en alimentación, manejo, crianza y reemplazos, también desarrollo organizacional, gestión de costos y diseño de instalaciones para ganado lechero, de lidia y de engorda. Actualmente el doctor Castillo dirige su propio despacho de consultoría y se ha desempeñado como técnico de campo en diferentes empresas manufactureras y comercializadoras de alimentos balanceados, aditivos para nutrición animal, y ha sido consultor privado en lo que es alimentación, manejo, conservación de forrajes, manejo de cría, desarrollo organizacional en establos lecheros intensivos y engorda en diferentes estados de México. Eh, Sin más preámbulos, lo dejo con el doctor Rafael Castillo. Doctor, adelante. No sé si podría prender su cámara para que durante la charla, para que lo puedan ver. Sí, con todo gusto, Rudy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ok, gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Realmente un placer de poder charlar, compartir algunos conceptos que se circunscriben, pues finalmente en nuestra realidad en la ganadería, y yo me atrevería a decir que la ganadería mundial, ¿no? Agradezco mucho a Batilana por la invitación y a Fileo por el patrocinio de esta misma. Me propusieron un tema que, por supuesto, consideramos importante, interesante y de realidad en toda explotación que se dedique a la cría de becerras de reemplazo de vacas lecheras. Sin duda alguna hemos avanzado en cuestiones de genética, en cuestiones de manejo en los últimos años. Y esta portada apareció hace varios años aquí en México, donde se quejó el dueño de un equipo, el señor Vergara, de que le dio al entrenador un Ferrari y lo volvió un Volkswagen, ¿no? Hoy mi mensaje fundamental sería ese. No tenemos por qué desdeñar ni menospreciar la capacidad genética del ganado de reemplazo. Con malas prácticas, afectar su potencial con malas prácticas de manejo y sobre todo hoy en día con malas prácticas de alimentación de esos reemplazos. Entiendo la situación de las ganaderías en la situación económica, pero créanme que es mucho mayor el daño que se realiza si se escatiman los esfuerzos por criar becerras que se ordeñen en un futuro y que sean vacas tan rentables como sus madres, o incluso mejor por el tema genético, ¿no? Y entonces, solamente cambiando acciones diarias es como podemos modificar los resultados finales. Las cuestiones hoy en día de altos precios de insumos, de inflación, de inestabilidad económica, etcétera, son como muchos otros aspectos fuera del control del ganadero. Hoy yo los invito, y es uno de los mensajes que quiero aportar esta tarde, es trabajar en los aspectos en los cuales nosotros tenemos un buen tramo de control, y créanme que ese es el camino, ¿no? No estar en tardes interminables en las cantinas o en los cafés, tomando cerveza, tequila o un pisco, y tratar de resolver esos asuntos que no se van a resolver. Hay que meter pues manos a la obra, y quiero empezar a destacar el tema de la importancia de los reemplazos en la ganadería lechera. Me estoy enfocando principalmente a la ganadería lechera intensiva. En algunos años, en 3 o en 4 años, las vacas que se van a estar ordeñando, algunas de ellas todavía no nacen. Entonces, muchos de los reemplazos que hoy están criándose, que se están levantando en las ganaderías, son aquellas vacas que queremos que ordeñen bien, por supuesto, que den buena producción de leche, que tengan un buen fenotipo y tratar de que sean un poco más longevas. La becerra que se destina a la alta producción de leche
muy a diferencia de otro tipo de ganadería, pues va a ser ganado que queremos que para cada 14 meses, cada 13 meses, y van a estar sometidas a una demanda gigantesca de esfuerzo, de sacrificio, porque queremos que produzcan mucha leche y que sigan preñando y que tengan ellas la posibilidad de ordeñarlas. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Es que más nos vale criar becerras que tengan esas buenas estructuras, esa fortaleza, esos sistemas digestivos, sistemas inmunitarios, sistemas respiratorios sanos para que se puedan enfrentar a los desafíos que la ganadería moderna hoy exige. Hace algunos años hice algunas entrevistas con ganaderos de esta región del centro del país y 3/4 partes de esos ganaderos tenían que estar comprando vaquillas, la mayoría importadas, para reemplazar las recrías desechadas. Se han mejorado mucho los sistemas de crianza, sí. Últimamente, creo que en los últimos 5 años se ha mejorado el desempeño reproductivo del ganado lechero con adopción de buenas prácticas sanitarias y de uso de hormonales. Pero también hay que decirlo, gracias a la utilización del semen sexado, hoy el ganadero puede dejar de importar ganado, incluso pueden tener ellos la satisfacción de vender vaquillas al mercado nacional. ¿Okay? Entonces, esto cambió de manera importante. Y el otro punto que a mis clientes y a todos los ganaderos, estoy segura que a nuestros hermanos peruanos también les interesa, es el tema económico, ¿no? El costo más o menos está en el orden de $1,500 a $1,700 americanos criarlas, y probablemente comprarlas de Estados Unidos en la frontera cuesten $2,200, ¿no? Esto son cantidades importantes y esto equivale en mi país a entre 0.07 y 0.09 centavos de dólar por litro de leche producido, lo cual implica que más o menos de entre un 15 y un 17% de todo el ingreso por venta de leche se tenga que destinar a la crianza de la becerra. Después del gasto de alimentación en este país, en México, el principal costo es la crianza de la becerra. Y entonces, pues por eso los ganaderos, con justa razón, y los técnicos estamos enfocando las miras para hacer cosas diferentes, y quiero enfatizar diferentes sin menoscabo del desempeño futuro que tengan esas vaquillas cuando pasen a formar parte de la línea de ordeña. Esto lo trabajamos hace muchos años, ahorita no está actualizado, eso es evidente, pero en este periodo de tiempo la producción por vaca por año se había duplicado en 35 años. Esto según datos oficiales de la Asociación Holstein de México. En Estados Unidos de Norteamérica la situación no es distinta. Vean ustedes el brinco que está dando la producción. Hablan de 10% de incremento en los 10 últimos años, la producción de leche por vaca. Y otra vez, ¿a dónde quiero llegar? Es que tenemos que realmente formar vaquillas que vayan a ser buenas vacas para que puedan soportar los cambios que ha habido en manejo, los cambios que ha habido en genética, en conservación de forrajes, y que en realidad puedan ellas despertar con producciones alentadoras y signifiquen mayor rentabilidad en los establos lecheros intensivos. En un futuro, vean ustedes los números, ellos calculan que en 2050 la leche de vaca por año en Estados Unidos de Norteamérica va a ser del orden de 14,340 kilos vaca año. Es una cantidad bestial. No sabemos cuándo se va a detener esto con el ganado lechero, pero nuevamente necesitamos tener muy buen material, muy buenos genes en esas vacas para llegar a esos niveles de excelencia. De otra manera, créanme que yo no veo futuro en el mundo si no obtenemos cada vez mejores niveles de excelencia en estos sistemas de producción, porque son sistemas de producción caros, sí es cierto,
Lo único que lo salva son los altas producciones por vaca por día. Y pues necesitamos buenos reemplazos, ¿ok? Eso como preámbulo. La agenda la dividí en 2 puntos. Las becerras que hay que criarlas, las que se deben de criar. Y la otra, quisiera compartirle algunas experiencias que hemos tenido que adoptar en los últimos par de años. ¿Por qué las hemos tenido que adoptar? Básicamente por 2 cuestiones. Una es disponibilidad de forrajes. Estamos destinando más forrajes conservados de buena calidad a las vacas en leche y se lo estamos quitando a las becerras. Y el otro punto es también porque no es ajeno a ustedes, es cada vez más caro la producción de forraje, hay mucha competencia con otro tipo de cultivos y entonces tenemos que estar imaginando distintas estrategias para ponerlas al servicio de los ganaderos y de sus reemplazos, ¿ok? ¿Qué becerras se deberían de crear? Básicamente son dos aspectos. El primero, que parece resultar obvio, el número de becerras que sean necesarias, ¿ok? Y digo que parece que es obvio porque en los últimos años en este país y creo que en algunos otros países se ha abusado de la cantidad de becerras que cohabitan en los establos lecheros. ¿Qué quiero decir? Tenemos exabruptos que por cada 100 vacas en ordeña haya 130 becerras en el establo. Y entonces esto impacta de manera negativa los flujos de liquidez y impacta el costo de producción de leche, por supuesto. Y después se toman decisiones que consideramos equivocadas, porque no hay un gran mercado aquí en este país para vender vaquillas al parto. Los ganaderos deciden desechar vacas en mayor proporción para que sus vaquillas reingresen a la línea de ordeño. Desafortunadamente, muchas de estas vacas todavía no habían amortizado su costo porque eran vacas relativamente jóvenes que pudieran haberse explotado por más tiempo, ¿ok? Entonces, aquí ha habido, en general, una sobrepoblación de vaquillas de reemplazo. No es como hace 20 años, ¿ok? Y el otro punto que habríamos de crear nada más, solamente las mejores becerras, ¿ok? Esto, créanme que es como comer, esto todas las semanas veo en establos y no hay que ser sabios ni nada de esto. Hay que tener un poquito de sentido común. Becerras que no deberían de estarse criando en los establos, que van a significar esas becerras más pérdida. ¿Por qué? Porque no tienen el potencial de producir igual que sus hermanas y nada más son un barril sin fondo, decimos, crear este tipo de ganado, ¿no? Entonces, en estas condiciones realmente de adelgazamiento de las finanzas, de crisis, vamos a ponerlo así, tendríamos que ser mucho más estrictos en este tema de qué becerras tendremos que criar, ¿ok? Entonces, las necesarias, pues deberían de ser de acuerdo a la tasa de desecho que hay en el establo, y algunas más o algunas menos, depende del cambio en el hato que se pretende ordeñar, ¿no? Los hatos hoy en día, pues sus limitantes ahí están y son muy claras. Por un lado es la capacidad física como tal del establo, es el volumen de leche que es susceptible a comercializarse, si hay cuotas o hay contratos, a veces esto es lo que limita que se puedan ordeñar más vacas porque no hay donde colocar esa leche a precios convenientes. Y el otro punto que también ya se veía venir hace tiempo es disponibilidad de mano de obra. Hoy es muy difícil encontrar quien ordeñe las vacas. Entonces, esto limita al ganadero, lo desanima para seguir creciendo. El tema de disponibilidad de forrajes, que ya lo comenté, hoy se están destinando tierras a cultivos más rentables, incluso cuestiones de urbanización. Y el otro que también limitan algunos lugares es disposiciones medioambientales de contaminación o de impacto ambiental. ¿Ok? Esta, digamos que nada más es el punto 1, ¿ok? Estas posibilidades dentro del entorno del ganadero. Pero hay otras cuestiones de manejo que tienen que ver con el tema de cuántas becerras son necesarias criar, ¿ok? Por supuesto, el primero es la edad de primer parto. En la medida que se reduce la edad de primer parto,
el pool, el inventario de vaquillas en el establo como proporción disminuye. La utilización del semen sexado también nos otorga esa oportunidad de usarlo como estrategia de mejora genética. Por ejemplo, hoy en algunos establos nada más se pone semen sexado de vacas Holstein a las vaquillas y a las vacas de primer parto. Con esas hijas, los ganaderos tienen suficiente aporte de vaquillas de reemplazo y las otras vacas de 2 y más partos pueden estar poniendo, por ejemplo, Angus. Entonces es una cruza que es apetecible por el mercado, estar cruzando esas vaquillas y tener F1s de Holstein y Angus que lo están haciendo muy bien. Y el otro tema es también si se decide o no que haya una cuestión de compra y venta de becerras. Algunos ganaderos han optado por no criar sus becerras y ellos cada mes compran becerras. Hoy les salió mal la jugada porque hoy están muy caras las becerras. ¿Ok? Y algunos otros ganaderos realmente de prestigio pueden tener la posibilidad de vender becerras. Una de las limitantes, tengo que decirlo, de la venta de becerras de reposición en este país es, por ejemplo, que no todos los hatos son libres de brucelosis, ¿sí? Entonces tiene que ser una condición sine qua non ser libre de brucelosis los hatos para que puedan tener mercado esas vaquillas, ¿ok? Entonces, una cuestión es la cuestión física, la cuestión de mercado de la leche como decisión de cuántas becerras son necesarias y la otra son estas 3 condiciones para determinar ese número, ¿ok? Y bueno, esto es muy sencillo. Si crece la edad de primer parto, si crece la tasa de desecho, el número de becerras por criar es mayor. Y entonces el costo de producción por litro de leche va a ser mayor. El porcentaje de dinero que se va a destinar a la crianza de las becerras como ingreso por venta de leche va a ser mayor. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Si se reduce la edad de primer parto, si se reduce la tasa de desecho, el número de becerras por criar va a ser menor. ¿Ok? Aquí hay una liga, estas se las podría yo pasar después. Es una liga donde se anotan los principales parámetros y se resuelve cuántas vaquillas tendría que crear un establo, dada algunas condiciones, algunas variables. ¿Ok? En esta tabla quiero poner 2 escenarios, un escenario de un establo con 100 vientres y un escenario con 500 vientres, ¿ok? Y entonces lo que quisiéramos analizar aquí sería muy similar a lo que veíamos atrás en la gráfica, pero aquí ya le hemos puesto números, ¿no? Mayor desecho por vacas, mayor edad a primer parto, y entonces pues crece la necesidad, y es obvio, de becerras que se tienen que mantener en un establo, ¿no? 94, 107, con unos intervalos, edad de primer parto muy amplia y mucho desecho, o quien esté inseminando sus becerras más jóvenes y deseche menos vacas, pues necesita muchas menos vaquillas para criar. ¿Ok? Este es el número para 500 vacas, es la misma discrecionalidad en el análisis, pero lo que llama la atención es cuando ya le ponemos a pesos y centavos, esto está expresado en dólares, y entonces hay diferencias que pueden ser hasta de unos $40,000 en un año para alguien que ordeña 100 vientres, $40,000 menos de gasto por criar vaquillas en exceso, ¿ok? Y para 500 vientres, pues vean, las diferencias en necesidades de erogación de efectivo, pues es sustancial, ¿ok? Entonces, por supuesto que la decisión de dar primer parto y el desecho de vacas son muy importantes para determinar cuál es la capacidad que va a tener que ser sacrificada dentro de la ganadería para criar esas vaquillas, ¿ok? Entonces, esto desde el punto de vista de que se deben de criar las que se necesitan y ahí hay mucha plata, mucho dinero, como decimos, ¿no? El otro punto es crear solamente a las mejores becerras. Esta foto, pues es terrible. Esta becerra nació en mayo y esta nació en febrero. Esta le lleva 3 meses a esta y pues nada más hay que ver los tamaños, ¿no?
A esto me refiero cuando decimos que solamente hay que criar a las mejores becerras. Esta foto la tomé el día martes de la semana pasada y lo mismo. Vean los números, 71, 68, esta becerra era de noviembre, esta es de enero, y vean las diferencias de tamaños. O sea, esta becerra no va a tener nada que hacer cuando para, si es que algún día para. Entonces, sí soy crítico, porque sí critico que no se haga el esfuerzo, uno, para no empezar a generar este tipo de becerras, y después, pues ya que se generaron, ya que son becerras que se van a quedar así quedadas toda su vida, no desecharlas cuanto antes, ¿ok? En la experiencia que tenemos en esta zona, el principal problema de tener animalitos muy deteriorados son por cuestiones de problemas respiratorios. El doctor Overton estima que más o menos hay un costo de $280 por tratamiento. Esto incluye la merma en producción de leche que tendrá esa becerra el día que se haga vaca. ¿Ok? Es solamente nada más un tratamiento. Y también ellos mencionan que becerras que tuvieron un problema respiratorio van a producir 1.12 litros menos de leche de por vida. ¿Ok? Entonces, hoy conozco ganaderos que toman una decisión, que becerras con 2 eventos de problemas respiratorios se desechan, no importando la edad que ella tenga. ¿Ok? Peso al primer servicio lo pongo entre dudas, 13, 14 meses que midamos esos animales para decidir si se quedan o se van. Yo creo que si yo ordeñara vacas me iría 10 meses, y en 10 meses, si no tiene el peso y la talla, esa becerra, ¿para qué me espero más? ¿Para qué le dedico más dinero? ¿Ok? Y entonces, pues también a desecharse. Pero la parte proactiva de estas dos cuestiones de problemas respiratorios y de falta de desarrollo sería preguntarnos qué estamos haciendo o dejando de hacer para generar este tipo de becerras. ¿Ok? Entonces, con el tema de las becerras que pensamos que se tienen que criar, primero en número y después en calidad, que sean becerras totalmente viables. No me voy a meter a genómica, no me voy a meter a selección genética, no me voy a meter a progenie. Eso lo doy por descontado de que debe ser una realidad en muchos de los establos que ustedes atienden o que ustedes visitan día con día. Quisiera pasar al punto práctico, a lo que me dedico en mayor proporción de mi tiempo, que es a los temas de alimentación. Y yo no quiero ser dogmático, yo quiero hablar de experiencias y opciones como una propuesta. Seguramente algunos de estos conceptos ustedes lo están haciendo, y los otros, bueno, los que sean novedosos, me va a dar mucho gusto que lo reflexionen y que los discutan. Antes de esto, antes de hablar de cuestiones técnicas, yo creo que tenemos que pasar, porque así sucede en este país. Yo no sé cómo sea en Perú, no tengo el gusto de conocer ganaderos peruanos ni de haber estado nunca en su país, pero creo que esto tiene que pasar primero por una cuestión de apertura mental, antes de que sea una cuestión eminentemente técnica. ¿Ok? Y entonces aquí hay que romper, y siempre será un desafío, paradigmas, reglas establecidas, reglas que nosotros pensamos que son ineludibles, que son inquebrantables, que son indiscutibles, ¿ok? Y esto nos ha tocado discutir seguramente en muchos establos, en muchas reuniones. Por ejemplo, hace muchos años, estos eran algunos paradigmas que se daban aquí en esta parte del país, ¿no? Me acuerdo mucho que a las vacas que inseminaban las amarraban con una argolla pegadas a una pared para que no siguiera brincando, y no se fuera a salir el semen porque estuvieran brincando y brincando, ¿sí? Las vacas aquí no se secaban abruptamente, se secaban terciadas. A las vacas paridas, pues nada más les ordeñaban 1 o 2 tetas a veces, porque si las ordeñaban de más, iba a haber fiebre de leche. Aquí había un principio hace 30 años que solamente con alfalfa las vacas podrían dar leche. Y hoy es al revés.
Yo creo que el 90% de las vacas que se ordeñan en esta zona no tragan alfalfa en su vida ni la conocen, ¿ok? La inseminación de vacas, ¿no? Tiene que haber moco, tiene que estar de ciertas características, etcétera, etcétera. Y si no, no se inseminaban. Entonces, estos eran paradigmas que cuestionaban los quehaceres y los manejos en la ganadería hace muchos años. Por otro lado, hay paradigmas o hay conceptos que sí son importantes para organizar actividades en los ranchos, en los establos, para dar orden, sentido al trabajo, para dirigirlo, por supuesto, pero los paradigmas tarde o temprano caducan, tarde o temprano van a limitar la mejoría de la empresa. Por ejemplo, un paradigma en los establos, yo manejé alguno hace muchos años, era de que con un pesaje al mes de la leche, con eso era suficiente para manejar el establo y tomar decisiones, ¿sí? Ese era el paradigma. Hoy no, hoy se mide la leche diario de las vacas, ¿sí? Entonces, por eso les digo, van caducando, porque cada vez encontramos maneras diferentes y probablemente maneras más eficientes de hacer las cosas. Y como esto les traigo un ejemplo, hace 50 años ya que los suizos eran los líderes en la venta de los relojes, tenían prestigio, tenían la tecnología, sabían cómo hacerlo, y pues ellos acopiaban el 65 de las ventas mundiales en los años 60. Pero resulta que en los años 80 ya las ventas de los suizos hacían nada más el 10% de todo lo que se vendía de relojes en el mundo. ¿Y qué pasó? Pues bueno, vino la irrupción de los japoneses con tecnologías muy diferentes, más baratas, tenían otras modalidades, daban más información, etcétera, etcétera. Y entonces los japoneses pasaron del 1% de ventas mundiales en los 80s, perdón, en los 70s, al 35% de ventas mundiales de relojes. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el paradigma de excelencia de los suizos no fue suficiente para que irrumpieran en el mercado los japoneses y los cambiaron, ¿sí? Entonces, nuevamente, este es mi mensaje. ¿Qué debería de hacer diferente mañana para tener mejores resultados que hoy? ¿Ok? Por ejemplo, vamos a pensar en ordeñar. Los conceptos meramente técnicos de dogma, que creo que estos tienen que ser universales para cualquier vaca que se ordeñe en el mundo, es que queremos ordeñar pezones limpios y secos para reducir riesgo de infecciones mamarias. ¿Ok? Ese es el número uno. Es un concepto técnico y creo que sigue siendo incuestionable y creo que así lo seguirá. Y el otro, que es muy importante también, es que hay que estimular esa glándula para obtener el máximo flujo de leche durante los primeros 3 minutos después de colocada la unidad y entonces que sea un flujo fisiológico de la extracción de leche y que no sea un flujo que tiene en medio la extracción por el tema del vacío, ¿no? Entonces, quisiéramos esa estimulación, que fue una estimulación física, fisiológica, y no lo otro, ¿ok? Entonces, esos son los conceptos técnicos. ¿Cómo podemos hacer para que esto se dé? Entonces, ya vamos a hablar no de técnica, sino de manejo, que se hace adentro del establo. Entonces, se me ocurren 2, 4, 6 maneras de ordeñar esas vacas y aparentemente cumplir con las disposiciones que quisiera yo para esas vacas, ordeñar tetas limpias y ubres bien estimulados, ¿ok? Pero empiezo a tener problemas porque se puede usar preselladores, pues a mí se me ocurrieron estos 3 y se pueden limpiar de estas maneras y se pueden usar o no guantes de látex y después se puede poner un posello o sellador de estas o estas características, ¿sí? Entonces aquí ya se empieza a complicar porque para atender el mismo problema técnico o el mismo mandamiento técnico hay muchas opciones para hacerlo, ¿ok? Y entonces esto es lo que siempre hemos platicado como manejo, ¿sale? De todas estas opciones yo encontré que hay 324 posibilidades para cumplir con un mismo principio, ordeñar pezones limpios y secos y bien estimulados.
¿Cuál es mi mensaje aquí? Que seguramente hay muchas más de 324 posibilidades de darle de tragar a una vaquilla de reemplazo, ¿ok? Pero quiero acotar algo. Una vaquilla de reemplazo que vaya a cumplir con ciertas características de edad, de peso, de conformación y después de desempeño el día que sea vaca. Ahí es donde radica la clave de esto. O sea, no es cómo lo hagamos, en qué lugar lo hagamos, con qué recursos lo hagamos. Eso no importa. Lo que importa al final de cuentas es el resultado de obtener a esa vaquilla, obtener a esa vaca recién parida, como la requiere el establo. Y por supuesto, yo entiendo hoy en día, más que nunca, al menor costo posible. ¿Okay? Entonces, pues bueno, ahí está mi ecuación. Tenemos técnicas, tenemos manejos y tenemos resultados. ¿Ok? Entonces, la técnica es más estrecha, más precisa, francamente es mucho más fácil de hacer, el manejo es mucho más difícil porque está involucrado la mano de obra, está involucrado alguien que decide qué se tiene que hacer y bueno, los resultados ahí están. Y entonces es cuando al final del día tenemos valor en las cosas que se hacen en el establo o un costo. Y hoy más que nunca tenemos que alejarnos de esas cuestiones de manejo, esos principios de manejo que involucren el incremento de un costo y no otorgar un valor a las vaquillas de reemplazo. ¿Ok? Entonces, perdón, esta, ¿no? Ok. ¿Qué experiencias les podríamos plasmar el día de hoy? La primera consideración que yo les haría y que sugeriría que no hicieran ningún cambio con becerras lactantes y hasta 6 meses de edad. Esos cambios podría ser riesgoso, no es tan fácil. Aquí se fijan muchas de del potencial de la becerrita. Yo aquí no movería nada. Segundo punto. Hace algunos meses en una planta de alimentos nos dimos la tarea a reducir alguna cuestión de costos y como no son alimentos comerciales, es probable que los concentrados iniciadores se ofrezcan en harina. Créanme, ya revisé literatura y la diferencia que hay en consumo, en ganancia de peso y al final del día en pesos y centavos de pellet contra harina, resulta que becerras que se crían con iniciadores que vienen en presentación de harina son igual en su desempeño que becerras que se crearon con pellets. ¿Cuál es la diferencia? Que un concentrado de la misma fórmula, pero que no es pelletizado, que viene en harina, probablemente cueste 10-12% menos. ¿Ok? Entonces mi pregunta es, ¿por qué pagar más si el resultado va a ser el mismo? Esa ahí se las dejo a ustedes para que la discutan y la cuestionen con la gente de alimentos balanceados. El otro tema que estamos haciendo en becerras destetadas es, sin modificar los valores de energía, los valores de proteína que necesitan las becerras, es retirar concentrado y cada vez vemos muchas más raciones integrales con ingredientes que se utilizan en las ganaderías. Aquí hay ahorros importantes, sí los hay, pero repito, se está respetando los tenores de energía, de proteína, de fibra, de minerales que tienen que tener estas becerras ya destetadas, ¿ok? Entonces, sencillamente aquí estamos cambiando la forma física y en eso por supuesto que hay un ahorro, ¿ok? Antes de cualquier cuestión en cambios de manejo y de alimentación en la crianza de becerras, si no medimos consumo de alimento, talla de las becerras, peso y condición corporal, yo les diría que no hagan ningún cambio. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta ustedes muy tarde cuando esas becerras no se desarrollaron bien, va a ser muy tarde, van a haber perdido el tiempo. Cuando se hacen los cambios a nivel de vaca de ordeña, vaca de leche, pues ahí es muy obvio, es muy evidente ver qué impacto hay en la producción de leche de la vaca, en la producción de componentes de la vaca, en el desempeño reproductivo de la vaca.
Pero la becerra, si no evaluamos estas cuestiones, no los invitaría yo, no los animaría yo a que hicieran cambios fuertes en cuanto a cómo se esté manejando la alimentación en la cría, porque podrían llevarse un chasco en algunos meses, ¿ok? Entonces esto, pues sí o sí. Bueno, y después, ¿cómo poder influir para reducir costos de crianza sin menoscabo, nuevamente lo digo, del desempeño de la vaquilla? Entonces yo diría hoy que utilizar aditivos y nutrientes de eficacia probada, por supuesto la urea, un sí, sí, sí. Metemos urea, quitamos proteína que hoy resulta que está cara. Tiene que haber alguna transición en la inclusión de la urea en las raciones de las becerras, de poco a más. La dosificación, por supuesto, tiene que ser controlada, idealmente en ración integral, que vengan en premezclas de vitaminas y minerales o en concentrados, hacerlo de esta manera, y consultar al nutricionista para conocer cuál es un nivel seguro, cuál es un nivel ideal, en donde la urea pueda significar el ahorro de divisas y no se vuelva algún problema, ¿ok? Con consumos o pudiera ser con cuestiones de baja fertilidad en esas becerras, ¿ok? Entonces, la urea hoy sí o sí. Aquí creo que no hay escapatoria. Me dicen, pues ingeniero, es que ha crecido el costo de la urea. Ok, ha crecido el costo de la urea, también el de la pasta de soya, la pasta de canola. Hoy todavía es negocio en este país utilizar urea en las raciones de las becerras. ¿De cuántos? De 6, 7 meses en adelante es seguro utilizarlas. ¿De qué depende la utilización? También si hay muchos forrajes con proteína muy soluble, pues no usar urea o usar poca. Si se da pollinaza, pues por supuesto que no dar urea, etcétera, etcétera. Por eso hay que consultar al nutricionista o al asesor. El otro aditivo que tiene probablemente 50 años en el mercado es la monensina sódica. ¿Ok? La monensina sódica incrementa la conversión alimenticia y se vuelve un muy buen ahorrador probado de divisas en las ganaderías, amén de que también es un coccidiostato. ¿Ok? Y otra vez, dosificación controlada de acuerdo a lo que sugieren los estudios, los trabajos que están a la vista de todo mundo y consultar al nutricionista. Les quiero poner un ejemplo de lo que puede hacer en una finca en cuestión de ahorro. Este es un trabajo que se hizo en becerras Holstein, que se les dio de tragar durante 400 a 48 días, casi 15 meses. Y vean ustedes, el cambio que hubo cuando no se dio monensina, cuando se dieron 200 miligramos por cabeza por día, que es más o menos una recomendación, o cuando se dieron 600. Entonces, la ganancia diaria de peso fue mayor, ¿ok? El consumo fue similar y lo que redunda en todo eso, que la eficiencia alimenticia, que es el consumo entre el peso ganado, se redujo. ¿Qué quiere decir? Que estas becerras tuvieron que comer menos para hacer la misma ganancia. Y aquí es donde radica la conveniencia económica. ¿Ok? 12% menos de comida para hacer la misma ganancia de peso. Estos son los gramos menos de materia seca. Esto cuesta 1 gramo de materia seca aquí en mi país. 540 días es lo que consideramos que podrían estar tragando monensina las becerras en este país. Y entonces es un ahorro de 2,000 pesos. Estos son $100 por becerra, por becerra criada. ¿Ok? ¿Cuánto es la inversión en este país? Pues es nada. Son $3 contra casi, les decía yo, $100. ¿Ok? Entonces, es una tecnología que permite utilizar menos comida o, por otro lado, llegar a mejores tallas al parto o mejores tallas y pesos al momento de inseminación. Entonces, recapitulo, la urea y la monensina como buenos aditivos y buenos insumos para lograr
mejores resultados o los mismos resultados, pero a menor costo. ¿Ok? Otra de las modalidades que hemos visto digamos, con gratitud es ofrecer raciones de vaquillas de más de 7, 8 meses de oferta controlada. Antes era muy común darles de tragar a las vaquillas de 8 meses en adelante y les dábamos a llenar y al otro día puede ser que incluso amanecía algo de sobrante de ración. En general, las vaquillas lucían mucho más mucho más sobreacondicionadas, tenían mucho más grasa ellas. Y entonces, la implementación de esta oferta controlada de ración integral ha ayudado a controlar y, por supuesto, se han reducido costos, ¿ok? Entonces, es un paquete en menos kilos de materia seca, donde, ojo, se está limitando el paquete, se está limitando la cantidad de kilos de materia seca, pero en ellos van los gramos de energía, de proteína, de fibra y otros nutrientes que la becerra necesita, ¿sí? Y necesita según qué, según el estado fisiológico de ella, la edad de ella y la ganancia de peso y de talla que querramos en ella, ¿ok? Usualmente, y esto no le gusta a los ganaderos viejos, en 10 horas se acaba la comida, queda tan limpio como una mesa de billar ese pesebre. El ganado, repito, no se sobreacondiciona, eso es una ventaja. Y aquí sí, muy importante, como la oferta de esa ración integral es limitada, todas las becerras tienen que tener acceso a la ración, ¿ok? Entonces aquí tiene que haber suficiente espacio en el pesebre para que todas las becerras se puedan comer sus 5, sus 7, sus 9 kilos de materia seca, para lo cual fue ideada esta ración, ¿ok? Este podría ser un ejemplo de cómo lucen ese tipo de raciones. Son raciones generalmente muy voluminosas, con una gran cantidad, no me acuerdo cómo lo llaman allá ustedes en el Perú, pero de paja, de rastrojo, de todos estos residuos que le dan buen llenado a la ración, le dan buen llenado a la vaquilla. ¿Ok? Más o menos así lucen los pesebres. En las mañanas, absolutamente así, totalmente lamido los pesebres. Y entonces, pues, obviamente, da gusto ver cómo se arrima el ganado cuando nuevamente se empasturan. Y les digo, no más de 10 horas dura esa comida en el pesebre. Hace unos momentos sugerí que se midieran las cosas. Y nada más porque medimos las cosas, nos damos cuenta que estos sistemas funcionan, porque estamos evaluando la ganancia diaria de peso y la talla, y vemos que a pesar de que no tienen comida todo el día, como sus madres, están haciendo lo que estamos nosotros pronosticando, ¿no? En cuestión de ganancia de peso y de condición corporal, ¿ok? Muchas veces, muchos años manejamos a estas vaquillas como si fuera ganado de engorda, como si fueran vacas de leche, y pues bueno, más vale tarde que nunca nos dimos cuenta. Aquí, insisto, hay mucho dinero y hay mucha salud en las vaquillas de reemplazo, ¿ok? Otro de los paradigmas que tendríamos que quebrantar, que romper en la alimentación del ganado es el que tiene que ver sobre que forzosamente tenemos que dar tal y cual ingrediente a la vaquilla o a la vaca, porque si no, no va a tener comida de vaca. Y eso no es cierto. Las vaquillas y el ganado en general tienen requerimiento de nutrientes, no de ingredientes, no de ingredientes. O sea, no hay por qué dar tal ingrediente, eso no es cierto. Eso no es cierto. Sí tienen requerimientos de nutrientes, por supuesto, energía, proteína, minerales, vitaminas, y uno que no he hablado hoy suficiente es que tenemos que aportar cierta cantidad de fibra para un buen desarrollo ruminal, para una buena salud ruminal, pero también para otra cosa que nos gusta ver en las ganaderías, ver vaquillas, ver vacas con la costilla muy abierta, muy profundas, de mucha capacidad, y de hacer unas vacas realmente con cuerpos lecheros, unas vaquillas, y que no parezcan novillos. Y aquí la única manera de hacerlo es aportando una cantidad importante de fibra larga, normalmente forraje, ¿ok? Pero ese forraje puede ser de cualquier tipo y no necesariamente de alguno en particular, ¿ok? Y entonces,
Lo que sí es un reto es llenar esos requerimientos de la vaquilla al menor costo posible. Y entonces créanme que sí se puede hacer. O sea, sí hay posibilidades y hay mucho dinero ahí. Mucho dinero. ¿Ok? Ustedes, y yo lo sé porque he platicado con algunos de ustedes y he leído, ustedes también, igual que nosotros en México, tenemos una gran cantidad de gama de ingredientes, de subproductos que podemos arrimar a las vaquillas, ¿sí? Porque a las vaquillas lo hacemos de manera más confiada, pues porque pensamos que es menos, digamos, es menos sensible su demanda que la de la vaca lechera, por mucho, ¿ok? Entonces, pues bueno, ahí tienen ustedes sus productos de molienda, estos esquilmos para meter fibra sí o sí, sus productos de frutos, de vegetales. Un amigo suele hacer ensilaje de espárrago, cuando se poda la parte de arriba del espárrago, eso lo ensila, y me acuerdo porque ustedes, entiendo, son buenos productores de espárragos, eso lo hemos estado haciendo. Usamos la cama de pollos, que es pasteurizada. La norma oficial mexicana nos indica que se tiene que pasteurizar o dar un tratamiento térmico a la pollinaza, que le llamamos, para que sea susceptible de dar al ganado bovino, ¿ok? De hecho, hay plantas que industrializan la pollinaza, la criban, la muelen, la someten a temperatura, incluso la peletizan, y esto también puede ser un insumo que se utilice para la alimentación en vaquillas de reemplazo. Por supuesto, la melaza, somos grandes productores de caña. La melaza generalmente es buen negocio. Cuando no es buen negocio, no la damos y tan tan. Suero de leche. Estamos aquí en la zona donde hay grandes lecherías, fábricas de queso, entonces hoy es disponible. Y bueno, le llamamos afrecho o bagazo húmedo de maíz o de cebada. Entonces, todos estos tipos de productos y subproductos, por supuesto que son buscados y son deseados por los ganaderos vanguardistas que quieren hacer kilos de becerra más baratos. Hace muchos años fui a California, y en California los pesebres parecían más que nada un cóctel de frutas o de verduras, o una sopa de verduras, que pesebre de ganado, ¿ok? Por otro lado, pues realmente no son bromas, ¿no? Meterse en sus productos no son bromas, hay que hacerlo con la seriedad adecuada, como profesionistas. Tenemos que salvaguardar los bienes de quien tiene depositado en nosotros la confianza, ¿ok? Entonces, pues no son bromas. Vean ustedes, este es un suero de leche que estamos utilizando, y se corren los análisis bromatológicos para ver dónde estamos montados, ¿ok? No es al azar, y no es de que si creo o no creo. Aquí, por ejemplo, es una muestra de verdura. Eran lechugas, eran brócolis, eran apios, y lo que quisimos es descartar que no tuviéramos problemas de nitratos en este insumo que utilizábamos en una gran proporción en la crianza, incluso en vacas de leche de este ganadero. Entonces, las cosas sí o sí, así como dije antes, hay que medir a las becerras y medir lo que les damos de comer y consumo. También tenemos y estamos obligados, como profesionistas que somos, a hacer análisis bromatológicos, a ver los temas de inocuidad en ellas, salmonela, por supuesto, en lo que se refiere a las camas de los pollos, a la pollinaza, y también observar buenas medidas de conservación a nivel de establo para garantizar esa inocuidad y no tener traspiés en la crianza exitosa y rentable de las vaquillas de reemplazo. Quiero poner en estas últimas estampas una experiencia que tuvimos en un establo, donde reemplazamos el ensilaje de maíz, y tuvimos que hacer un ajuste de ración también por estas vicisitudes de costo que hemos tenido en los últimos meses en el país. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es una ración de ofrecimiento controlado para vaquillas Holstein gestantes,
Estas vaquillas deben de tener entre 15 meses y 22 meses de edad, aproximadamente, ¿ok? Los ingredientes es el rastrojo. El rastrojo le llamamos la pata, lo que se seca después de haberse trillado el maíz. Le llamamos el rastrojo. Este licor es un syrup, es un jarabe de maíz alto en proteína. Suero de leche, aquí no se daba. Esta es una mezcla de melaza de caña con agua, 50% y 50%. Por eso ustedes ven esta materia seca, 38%, y este precio, ¿ok? Entonces se mezcla mitad y mitad para que pueda fluir en el carro mezclador. Estos minerales novillas, en realidad es una base de pasta de canola con minerales, vitaminas, monensina y procreatín también, ¿ok? Es el producto más caro por mucho, pero pues también es un producto que le da mucho valor a esta ración. Se estaba dando ensilaje de maíz. Este es el costo. Era un ensilaje muy húmedo. Aquí lo están viendo. Una cantidad importante. Cítricos secos. Tenemos disponibilidad. Este es un afrecho de maíz. Y entonces, bueno, esta suma está mal aquí, perdón, esta. Los kilos de materia seca son 9.71 y el costo por becerra por día 57 pesos. Esto es aproximadamente como 2.8 dólares por cabeza por día. 2.8 dólares por cabeza por día les repito, una vaquilla gestante. Entonces, aquí tuvimos que hacer una modificación y fíjense ustedes, lo principal es que quitamos el ensilaje de maíz por disponibilidad. O se lo damos a las vaquillas o se lo damos a las vacas, decidimos dárselo a las vacas. A cambio de esto, dimos mucho más rastrojo, mucho más de esta fibra tosca, efectiva, de manera picada. Metimos el suero, esto es un suero de leche de quesería, un suero tierno, melaza, que es un recurso que tenemos también a la mano, y bueno, acá se quitó este bagazo porque lo consideramos que no era necesario. ¿Qué diferencia tuvimos? De 57 pesos a 40. Fue un ahorro casi de $1 cabeza por día y esto equivalió al 30%. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo real que acabamos de hacer. En esta explotación debe de haber unas 800 vaquillas gestantes. Es un negocio muy grande de ordeña aquí en el centro del país. Y entonces, a mismas condiciones de energía, de materia seca, de proteína, este es el ahorro que pudimos tener. Y aquí sí déjenme decirles, ¿no? O sea, ¿por qué dimos el paso? Uno, porque estuvimos obligados por la falta de disponibilidad de ensilaje de maíz, y el otro es por el encarecimiento de los costos de insumos. Tristemente, y así lo asumo, tuvimos que vernos enfrentados a una crisis para hacer un cambio tan atractivo, ¿no? ¿Cuál es mi invitación? Tratar de romper paradigmas, aunque las cosas no estén tan mal, ¿sí? O sea, no esperar a que se dé esto para hacer cambios que puedan significar un ahorro tan importante en la hacienda de las ganaderías intensivas, ¿ok? Entonces, si es posible, estas vaquillas, si me lo preguntan cuánto están haciendo, deben estar haciendo cerca de un kilogramo diario de ganancia de peso, con estos consumos que no son muy altos, con esta ración que realmente pues son muchos subproductos. Sí se está utilizando alta tecnología aquí en estos minerales, en esta soya, en estos aditivos, pero bueno, aquí están los resultados, y como muchos establos tenemos que estar tomando este tipo de decisiones, midiendo las cosas, insisto, para poder salir avantes de esta realidad. ¿Ok? Bueno, ya como colofón de estos puntos, 6 importantes: crear becerras sanas, necesarias. Las becerras tienen requerimientos de nutrientes, no de ingredientes. Es una gran ventaja trabajar con este ganado porque es muy variable lo que le podemos dar de tragar para llegar a cumplir con estas exigencias. En becerras lactantes, yo digo que no hay que escatimar perfiles ni manejos. Es difícil y muy riesgoso.
Estos aditivos tienen una alta rentabilidad en los sistemas de alimentación de vaquillas de reemplazo. Las raciones de cantidad restringida tenemos muy buenos resultados. Probablemente el más difícil es que haya suficiente espacio para que todas las vaquillas puedan comer, que no se quede alguna sin comer menos, y hay que medir. Y el último es usar de manera inteligente los subproductos. Los subproductos per se no son buenos o malos. Lo que puede ser bueno o malo es la inteligencia de alguien como yo, si los puede usar mal, bien o regular y no tener esos errores, ¿no? Entonces, estos son los 6 puntos en donde pues decimos que como querramos ver como querramos ver las cosas, ¿no? O sea, así o así, y ese futuro nosotros lo controlamos. Esto es lo que tengo hoy preparado para esta tarde y, por supuesto, a la orden para cualquier pregunta. Muchas gracias, Rafael. Bastante interesante tu presentación. Creo que abre luces de lo que podríamos revisar con lo que estamos haciendo en la crianza de las becerras me atrevería a decir, hace más de 2 años, con el tema esto de la crisis, qué tanto la estamos castigando, qué podríamos hacer. Y me quedaría con el último mensaje que diste a conocer, en el cual el ejemplo de los ingredientes no tradicionales, cómo pueden formar parte de una dieta a bajo costo y que realmente podrían llevarnos sin ningún problema al éxito de tener un buen levante, una buena recría y así asegurar tener una muy buena vaca de primera lactancia a los 22, 24 meses de edad. Yo pediría, por favor, si es que tuviéramos algunas preguntas, que la pongan en la casilla del box, y mientras que se animan a poner sus preguntas en la casilla del box, por favor, con toda confianza. No sé si, José, por favor, nos puedes apoyar con una pequeña presentación de algunos productos que podrían ayudar a la crianza, como lo dijo Rafael, productos que realmente hayan sido probados, que con eficacia comprobada, con eficacia estudiada, donde no hay la seguridad que estos productos en determinado momento vayan a funcionar. José Gerasi, por favor, sería bueno, no sé si podías compartir la presentación o de repente Rafael abandonar la presentación para que dé paso a José. A ver, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si pueden ver la pantalla compartida. Sí, ahí se ve perfecto, José. Perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, espero que tengan buenas tardes. Mi nombre es José Ignacio Gerasi, yo soy asesor de Fileo para Latam. Y en esta ocasión vamos a hablar de algunas herramientas que tiene la empresa Fileo para mostrarles, para ayudar un poco a la crianza de nuestras becerras, ¿no? El uso de levaduras y paredes celular de levadura en crianza de terneros. Ahora rápidamente vamos a presentar los dos productos que tenemos en la paleta ¿cómo se llama? El portfolio de productos. Vamos a hablar de Procreatin 7 y Actisaf como único producto. Si hay Actisaf o Procreatin 7 es exactamente lo mismo. Vamos a describir lo que es el Procreatin 7. El Procreatin 7 es una levadura viva del género Saccharomyces cerevisiae. 1 gramo de Procreatin 7 tiene 1,5 por 10 a la 10 unidades formadoras de colonia por gramo de producto. En el caso del Actisaf, que es una levadura microencapsulada y resistente a la temperatura, se puede peletear hasta 92 gramos y en este caso tiene 1 por 10 a la 10. La Procreatin 7 y tanto el Actisaf se puede usar tanto en raciones peleteadas, para el caso del Actisaf, o sin peletear, como el Procreatin 7. Ahora vamos a pasar a comentar lo que es el Safmanan, que es el otro ingrediente de los productos que les queremos mostrar para ayudar a la crianza de las becerras.
Safmanan es una pared celular de levadura premium. Ahí en el gráfico de abajo a la izquierda, que voy a remarcar, se puede ver el corte de una levadura viva. Acá pues, se puede ver el núcleo y se puede ver la pared, ¿no? La pared, por un medio, ¿cómo se llama?, industrial, se rompe la levadura, se separa y se filtra y se purifica la pared. Es bastante parecida a la pared celular de una célula vegetal, ¿no? Con enlaces de beta-glucosa, ¿no? Con una disposición un poquito diferente a la celulosa, pero en sí el componentes químicos es muy parecido, ¿no? Esta pared celular tiene como ingrediente activo del producto, tiene los mananos y los beta-glucanos que van a tener un impacto muy importante a la hora de la sanidad de nuestras becerras, ¿no? En el caso de Safmanan es una pared celular premium y decimos que es premium porque es una levadura que se produce y se fabrica y se purifica para hacer un producto específico con un alto nivel de mananos, que en este caso es el 20% mínimo de mananos y el 20% mínimo de beta-glucano, ¿no? Con un promedio de 24, ¿no? O sea, todas las partidas de este producto va a ser mayor o igual a 20%. Pasando un poquito al kit de la charla y un poquito lo que les queríamos acercar de las experiencias que tenemos a nivel internacional. Queríamos hablar de la diarrea neonatal. No sé, en el caso de Argentina es el mayor problema que tenemos en nuestras crianzas de becerras. Es el problema mucho más importante inclusive que las enfermedades respiratorias. Y acá tienen un gráfico de incidencia a medida que el ternero nace, cuáles son las principales enfermedades que tiene, ¿no? Alrededor de la primera semana, ¿no? Yo tengo problemas de rotavirus, E. coli, y alrededor de la segunda semana de vida hay problemas con coronavirus y criptosporidia, ¿no? A su vez, todo problema de infeccioso de la guachera, o sea, es bastante complejo porque cuando se necesitan muy pocas bacterias para enfermar a una becerra y a su vez cuando se enferma, la ternera hace un efecto multiplicador, con lo cual es bastante complejo cortar un problema en nuestras crianzas de becerras. Por lo tanto, es un problema mayor en los becerros recién nacidos, es un problema multifactorial, o sea que hay que atacarlo por un montón de lados, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay un medio ambiente adverso, hay una falla en la transferencia de inmunidad, nosotros tenemos calostros muy pobres y también fallamos a la hora de suministrar calostro en tiempo y en forma, tenemos problemas a la hora de seleccionar el calostro adecuado para nuestra becerra y tenemos problemas que hay muchos agentes infecciosos que interactúan, muchos son, ¿cómo se llama? Por ahí yo tengo un problema de criptospora, la criptospora hace que una bacteria se meta oportunista, entonces siempre el tratamiento va a ser muy difícil y es muy importante definir en el hato, la granja, cuál es el problema más grande que tenemos, ¿no? Acá hablando un poquitito de falla la transferencia de inmunidad, bueno, nosotros no, en esta presentación es la más enfocada a, ¿cómo se llama?, a los becerros, pero bueno, ahora les voy a mostrar los mecanismos de acción y voy a hacer un llamado a ese problema también. El mecanismo de acción de una pared celular de levadura o una levadura viva es mejorar la respuesta inmune en el tracto digestivo a nivel local. Y el segundo mecanismo es prevenir que los patógenos se adhieran a la pared intestinal. Entonces, vamos a hablar del primer mecanismo de acción. Tanto Procreatin 7 como Safmanan, o la combinación de ambos, interactúan a nivel de las células dendríticas del intestino delgado de los becerros. ¿Cómo se llama? En este caso hay un patrón de reconocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que la pared celular de levadura va a interactuar con estas células epiteliales y
como la estructura de la pared celular de levadura es muy parecida a las invaginaciones, a las fimbrias de las bacterias patógenas o de algunos parásitos, como es el Cryptosporidium, va a generar una respuesta inflamatoria. A su vez, estas células dendríticas van a producir interleucina. La interleucina va a interactuar con las células T, y esto a su vez va a desencadenar en la producción de interferón, y la producción de interferón se va a activar, ¿cómo se llama?, la fagocitosis de bacterias y de parásitos, ¿no? Entonces, esto es fundamental, ¿cómo se llama?, como para... ¿cómo se llama? Se está usando muchísimo estas paredes celulares de levadura y levadura viva, incluso en salud humana, porque se está muy bien documentada y cada vez hay más estudios donde las paredes celulares de levadura benefician mucho a la parte inmunitaria, ¿no? Sea en este caso de los becerros, o también la parte humana se está usando y se está trabajando muchísimo. Este mecanismo también de, ¿cómo se llama?, de acción de las células dendríticas a través de células T también desencadena la producción de más inmunoglobulina G y inmunoglobulinas A. Por lo tanto, también es muy interesante usar este tipo de productos en vacas preparto, ¿no? Está ampliamente demostrado, tanto en cerdas como en ovejas y en vacas lecheras, que suministrando pared celular de levadura y levadura viva, hay que ver las dosis después, se beneficia mucho y se aumenta muchísimo, un 25%, la cantidad de inmunoglobulina G y A, ¿no? Con lo cual, el calostro de vacas suplementadas con pared celular de levadura y levadura viva es mucho más rico para nuestros becerros que uno que no está suplementado. Bueno, este era el parate que quería hacer. Ahora vamos a seguir también con el primer punto, que es mejorar la respuesta inmune en el tracto digestivo a nivel local. Este es un ensayo in vitro donde se cultivó cultivos celulares de, ¿cómo se llama?, de células intestinales, y con presencia de procreatin 7 y safmanan y un control. Y como se puede ver, cuando yo estoy agregando una bacteria, la respuesta de la interleucina es significativamente superior en el cultivo de levadura, de cultivo celular que no tiene, ¿cómo se llama?, pared celular de levadura. Ahora vamos a pasar con el segundo mecanismo de acción, y este es por ahí el más llamativo y donde hay muchos estudios, que es prevenir que los patógenos se adhieren a la pared intestinal. Como yo les comenté, ¿cómo se llama?, las paredes celulares de levadura tienen una estructura bastante similar a las, ¿cómo se llama?, las bacterias enteropatógenas, ¿no? Porque tienen una especie de pelitos donde se adhieren a las fimbrias, que las fimbrias son unas invaginaciones de la membrana plasmática de las bacterias, que estos pelitos se adhieran a las células epiteliales del intestino y provocan la infección. Entonces, cuando yo tengo pared celular de levadura viva, ven que se unen a esos pelitos, con lo cual le saca mucha capacidad a la bacteria de infectar y colonizar la célula viva, ¿no? Entonces, acá se puede ver, en este gráfico que les voy a mostrar acá, que cuando yo cultivo, también es un ensayo in vitro, cuando cultivo células de, ¿cómo se llama?, de intestino delgado en presencia o en ausencia de pared celular de levadura viva, la adherencia de, ¿cómo se llama?, de estas células baja un 90%, ¿no? Por esta misma razón de que nosotros estamos sacándole sitios de anclaje a esa bacteria porque la estamos pegando a la pared celular de levadura. ¿Vamos bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, siguiendo con el mecanismo de acción número 2, que es prevenir que los patógenos se adhieran a la pared intestinal, vamos a mencionar el caso de Cryptosporidium, que también hay mucha información. Cryptosporidium parvum es uno de los principales enteropatógenos responsables de la diarrea neonatal, como les había mostrado. ¿Cómo se llama? Las segundas semanas es donde más casos se ven.
en nuestro medio generalmente es responsable de un 50% de los casos de diarrea en terneros jóvenes, y como les comentaba, es solo o asociado con otros patógenos, ¿no? Hay unos kits muy interesantes, alemanes, que sirve mucho para hacer un diagnóstico bastante más preciso, ¿no? ¿Cómo se llama? A pruebas a campo. Y Cryptosporidium es capaz de autoinfectarse indefinidamente, ¿no? Porque el ternero, la ternera, la becerra consume los ooquistes, hace todo el ciclo reproductivo, se multiplica, vuelve a alargar los ooquistes y también se vuelve a infectar el mismo becerro o infecta a otros becerros, ¿no? Entonces, también acá se hizo un ensayo in vitro con medios de células de intestino en presencia de Cryptosporidium, ¿no? Entonces, cuando yo estoy dando una pared celular de levadura, baja un 90% de la reducción de, ¿cómo se llama?, de la unión de la célula de intestino con el Cryptosporidium. ¿Por qué mecanismo? Es porque los mananos se unen a los receptores de Cryptosporidium, en este caso de los ooquistes, evitando que se adhieran las células del intestino, ¿no? Entonces, si uno agrega combinaciones de levadura viva y pared celular de levadura al medio de cultivo, permite la inhibición in vitro del desarrollo de Cryptosporidium, bueno, reduciendo un 90%, ¿no? Esto, bueno, ya es, ahora les voy a mostrar una experiencia ya in vivo en cabritos. En este caso, los cabritos son los rumiantes más susceptibles al Cryptosporidium. En este ensayo se infectó experimentalmente a los cabritos con una cepa muy patógena de Cryptosporidium, a los cuales a la mitad se le dio una levadura viva y pared celular de levadura, y a la otra mitad no se le dio. A los cabritos que no ¿cómo se llama?, se les dio levadura viva, el 90% de los animales murieron, versus un 36%, ¿no? Sin ningún tipo de tratamiento, ¿no? O sea, Cryptosporidium con una cepa muy patógena, el 90% de los cabritos se mueren. Con levadura viva y pared celular de la levadura viva baja muchísimo la infección y la enfermedad, sobreviviendo muchísimos más, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver una prueba a campo en terneras, ¿no? Donde en este caso es una granja lechera en Francia, donde había muchísimas diarreas entre el día 5 y el día 12. El principal motivo de las diarreas eran el Cryptosporidium. Entonces, durante 7 días, a la mitad de las terneras se le suministró una combinación de pared celular de levadura con levadura viva, en este caso 2,5 gramos de Procreatin 7 con 2,5 gramos de Safmanan, y después al día 8 se hizo un conteo de los ooquistes de Cryptosporidium. Como se puede ver en la imagen, bajó un 99% la excreción de ooquistes en heces. Acá pueden ver abajo las fotografías de la cantidad de ooquistes presentes en las becerras que no consumían pared celular de levadura versus la que consumían, ¿no? Es muy notable la diferencia, ¿cómo se llama?, con el uso de esta combinación de pared celular con levadura viva. Y ahora, ya para ir finalizando, les voy a mostrar 2 ensayos. En este caso es un ensayo que se hizo en un programa de crecimiento rápido. El programa de crecimiento rápido, bueno, el objetivo es duplicar el peso vivo a la semana número 8. Si yo tengo una becerra de 40 kilos, la idea es deslecharla con 80. Para esto yo necesito altos consumos de edades muy tempranas, con lo cual la única solución en este caso es darle altas cantidades de leche, o en este caso lacto reemplazante, ¿no? Estamos hablando de unos 750, 800 gramos por animal por día. Eso daría unos 7, 8 litros de lacto reemplazante o leche por día, ¿no? El objetivo de esto es mejorar la sanidad de la ternera, mejorar el crecimiento. Está bien demostrado que con este tipo de programa de alimentación yo mejoro mucho ¿cómo se llama?, la primera lactancia de la novilla, con lo cual se está usando mucho en establecimientos y en hatos lecheros de alto nivel de manejo, ¿no?
En este caso, en esta prueba había problemas asociados a salmonelosis. Se hicieron un tratamiento con Safmanan a razón de 5 gramos por día y un control sin ningún tipo de aditivos, como se venía trabajando en la granja lechera, ¿no? Se destetó a los 48 días de edad. El peso de salida fue evaluado una semana después del destete. En este caso, bueno, hubo 100 animales por tratamiento, un ensayo bastante grande. En este caso, la ganancia de nacimiento a destete fue en el control de 40,5 kilos versus 42,64. Si se fijan, son 780 gramos para Safmanan versus 743 gramos para el control, con una diferencia también estadísticamente significativa. No, y también mejoró mucho la eficiencia de conversión. O sea, yo necesité menos alimento para producir más kilogramos de ternera. En estos casos bastante, digamos, acá en Argentina, por una cuestión de paradigma, a las terneras nosotros le damos una asignación de 4 litros de leche por día, y nuestras terneras, con temperaturas medias de invierno alrededor de los 12-13 grados, nuestras terneras con suerte se mantienen calentitas con esa cantidad de leche, ¿no? Nos están faltando muchísima energía y nuestras terneras en invierno ganan 350 gramos, no como los 700, 800 gramos que sería lo deseable para tener una ternera mejor criada, ¿no? Y bueno, ahora finalizando un poco la presentación, vamos a hablar un poco de la prueba de terneros, otra prueba, donde esta vez ¿cómo se llama? Se usó Safmanan en 29 becerras versus un producto A de la competencia, que es bastante conocido en toda Latinoamérica. En el caso de Safmanan, se usó 5 gramos de Safmanan en 680 gramos de polvo lactorreemplazante versus 10 gramos del producto A en 680 gramos. En este caso, se le dio una dosis de ataque de Safmanan de 15 gramos en el primer calostro y 30 gramos en el primer calostro del producto A de la competencia. Todos los terneros recibieron calostro materno, los terneros recibieron agua a libre acceso y alimento 2 veces al día. Y se destetó, en este caso, a los 56 días en promedio. Como se puede ver acá, la ganancia diaria de peso vivo fue de 750 gramos para el caso de Safmanan versus 630 gramos para el producto de la competencia. También altamente significativa, también la ganancia total fue muy significativa. Y no solo que obviamente la ganancia fue mayor, sino que en promedio los animales ganaron 4 pulgadas versus 3,4 pulgadas a la altura de la cruz, producto A, y también significativa la diferencia. Y también lo que se notó en este tratamiento en cuanto a los parámetros, que la temperatura no hubo diferencias significativas, temperatura rectal se medía todos los días, y se tomó el caso de la primera diarrea que tenían los terneros, ¿no? En el caso del Safmanan, los terneros tuvieron su primera diarrea o ¿cómo se llama? O bosteo líquido a los 13,2 días, y en el caso del producto de la competencia a los 10,8 días, significativamente, ¿cómo se llama? Una significancia estadística muy grande. Con lo cual es importante, porque uno diga, bueno, son 2-3 días más, pero en esos 2-3 días más el ternero está, la becerra está más desarrollada, y eso es muy importante para la sanidad y ¿cómo se llama? Para el bienestar de nuestros terneros, ¿no? También, bueno, si bien no fue significativa, el gasto fue levemente superior en producto A de la competencia versus Safmanan, ¿no? O sea, se gastó un poquito menos de dinero en el caso de usar Safmanan. Terminando con las conclusiones, los terneros suplementados con Safmanan fueron más pesados al destete y ganaron más peso que los terneros que fueron suplementados con producto A. Los terneros que recibieron Safmanan tardaron 3 días más en tener su primer brote de diarrea que los terneros que recibieron el producto A. Y los costos de medicación fueron numéricamente inferiores para los terneros que recibieron Safmanan. Y como conclusiones generales, Safmanan y Peroclatin 7 son una herramienta útil para mejorar la salud intestinal y disminuir problemas digestivos. También Safmanan y Peroclatin 7 mejoran los parámetros productivos y reducen la mortalidad.
Así que bueno, terminamos la presentación. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Ahora le dejo a Néstor para que siga dirigiendo. Gracias, José. Rápidamente, Rafael, pasamos algunas preguntas. Tenemos algunas que han llegado por interno también. ¿Cuál sería el efecto de la ganancia de peso de 1 kilo diario y el desarrollo de la ubre? Ok, gracias. Una muy buena pregunta. Esto seguramente viene porque hace muchos años, yo creo que fue por ahí de los 80s, hubo algunos trabajos, algunos daneses que hablaban del riesgo de sobrealimentar y engrasar el tejido mamario de la becerra. Algunos de estos trabajos lo que pasa es que no daban cuenta, en primer lugar, del tema de condición corporal del ganado, ni del balance de las raciones a las que fueron sometidas, ¿no? Ellos sencillamente pusieron raciones altas, muy altas en energía para provocar esto y engrasarlas, ¿no? En este caso en particular de vaquillas gestantes, aquí lo que llama la atención y donde debemos de tener cuidado es en el balance, en el equilibrio que haya entre energía y proteína metabolizable para precisamente la ganancia de ese kilo, de esos 900 gramos, sea en función de ganar una estructura mejor, músculo esquelética, y que no haya adición de tejido adiposo, en la totalidad de la vaquilla, ¿no? Entonces aquí el riesgo sería, por supuesto, si se descuida el tenor de proteína, y lo que pasa, empezamos a tener vaquillas gestantes que más parecen ganado de ceba a vaquillas lecheras, ¿no? Pero sí es sí es un comentario muy, muy pertinente y apropiado, y por supuesto que hay que tener precaución. Esto sería mucho más grave en vaquillas antes de que empiecen a ciclar. Pero en vaquillas gestantes no queremos vaquillas sobreacondicionadas. Ahí está la literatura. Hay una buena revisión de la Universidad de Florida, donde señalan que las vaquillas con un poco más de peso sí dieron más leche, pero tuvieron más problemas alrededor del parto y se desecharon más jóvenes las vaquillas sobreacondicionadas que las vaquillas que parieron en buena condición corporal. Entonces, sí es un punto a considerar. Ok, Rafael, gracias. Otra pregunta que me hacen: ¿tiene experiencia con el uso de lactobacilos en terneros recién nacidos? No tengo experiencia con lactobacilos. Lo que sí les puedo decir que tengo alrededor de 3 años formulando los concentrados iniciadores con mucho menos almidón. Habitualmente formulábamos con un porcentaje de almidón de 40-45% de almidón. Hoy rara vez llegan a 27% de almidón los iniciadores. Y créanme que esto, por supuesto, que contribuye a mejorar la salud gastrointestinal, ¿no? Pero con lactobacilos no tengo experiencia. Gracias, Rafael. Otra pregunta que me hacen: bajo los tiempos actuales, ¿aún sería recomendable hacer un destete acelerado menos de 60 días a los terneros? Bueno, aquí en esta parte del país, los destetes se acostumbran a hacerlos a los 60 días. Hoy lo que hemos tomado como paradigma, como regla, ahorita me antecedieron y lo mencionaron, es duplicar, lo comentó José Ignacio, es duplicar el peso de la becerra. Creo que es un buen objetivo porque son becerras que van a resultar con una mejor transición al destete, pero igual que en la pregunta anterior hablábamos de condición corporal, nos hemos encontrado con ganaderos que dan unas cantidades muy, muy fuertes de leche pasteurizada, estoy hablando de hasta 10 litros, y sus destetes son pesados, pero son becerras que están llenas de grasa, o sea, vaya, no las hemos sacrificado, pero son becerras que se ven sobreacondicionadas.
y en ellas la caída de peso es dramático cuando se destetan, ¿ok? A mí me gustaría, por ejemplo, tratar de destetar becerras de 42 días con buenos consumos de concentrado iniciador, y créanme que básicamente para quitar carga de trabajo a las personas encargadas de las crianzas. O sea, yo me iría por ahí para simplificar el trabajo de los empleados encargados de las crianzas y que se enfocaran más en el trabajo de las becerras durante su primer mes de vida, ¿no? Yo sí me atrevería a hacer un destete precoz. Gracias, Rafael. Otra pregunta que nos hacen, y es común acá, esta práctica que cuando hacemos ensilado en algún momento tenemos estos problemas de la capa superior, esta capa negra que a veces se suele formar, pese a los esfuerzos que tratan de hacer el mejor silo posible. Entonces, con el afán de no perder nada, ahora que el forraje es escaso, en tanto en cantidad y obviamente en calidad, el ganadero trata de no inclusive darle uso a este material que debería ser desechado utilizando el factor de dilución, o sea, extenderlo en todo el silo bueno y comenzarlo a dar, confiando que usando secuestrantes tendrían básicamente un cierto grado de protección. ¿Esto hasta qué punto es recomendable, ¿no? Diluir el material del silo que debería de ser desechado, pero por efectos de la situación que se vive, termina siendo suministrado a las terneras en crecimiento, pese a que usas algún tipo de secuestrante. Esta práctica, ¿cómo la consideras tú? Bueno, definitivamente es algo que no debería de ocurrir y las razones son varias. Voy a tratarlas de enumerar. La primera, podría haber problemas ahí por el pH, por el bajo contenido de ácido láctico, por la fermentación indeseada que tuvo esa porción. Podría haber problemas con clostridios y listeria, ¿ok? Entonces sí podría haber daños en la becerra, incluso de muerte. El segundo punto es que los capturadores de micotoxinas no resuelven todo, ¿ok? ¿A dónde quiero ir? Es muy probable que esa parte deteriorada tenga otro tipo de toxinas que vayan a reducir el buen funcionamiento de la microbiota benéfica, la microbiota natural en, en rumen, y no solamente en rumen, sino en intestino, y pueda derivar esto en dos cosas. Uno, menos aprovechamiento de los nutrientes en general, y también probablemente una irritación a nivel intestinal, que no es apropiada porque la absorción de nutrientes va a ser menor, y después otro tipo de patógenos como Clostridium podían incidir a nivel intestinal. Entonces, esas serían básicamente las dos. Y la otra, hay un trabajo muy bueno del doctor Kuhn que habla de levaduras en los ensilajes. Vaya, son levaduras malas, por decir algo así. Y entonces, el tema es que cuando uno inocula un forraje de buena calidad con una porción, él habla creo que de 7-10% de un forraje de mala calidad, eso es suficiente para echar a perder la otra masa que de origen era de buena calidad. Entonces, definitivamente es una práctica que yo no recomendaría. Las razones ya las comenté, son 3 o 4, son importantes, están documentadas. Si quieren un poquito más de información, por supuesto, se los paso. Y yo creo que al revés, yo creo que tenemos que hacer esfuerzo para evitar esa pérdida. Créanme que algunos ganaderos ya lo han logrado, están utilizando, lo que hay que poner arriba es mucho peso, ¿ok? Las llantas no es suficiente porque las llantas nada más ayudan al cubrir el plástico con el que se tapa esa parte donde ellas están haciendo peso. Algunos ponen tierra, la tierra funciona mejor, pero lleva mucha mano de obra y después se puede contaminar la cara del silo. Lo que están funcionando muy bien son estos plásticos que son como autoadheribles, y ahí el desperdicio se reduce a niveles que no estamos quitando la capa de encima porque no hay capa de encima deteriorada, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que adoptar el tema proactivo de cómo evitar ese tipo de esas pérdidas. La acidificación en la parte de arriba con ácidos orgánicos también funciona con acético, con fórmico, ¿no? Entonces yo creo que hay que cambiar el paradigma y decir, ok, ¿de qué manera pierdo menos nutrientes? Y es el inciso A.
Y el inciso B, si hay arriba algo de deterioro, por supuesto, desecharlo. Gracias, Rafael. Una pregunta que siempre me la han estado haciendo es si que podría haber la probabilidad de que en algún momento de la etapa de la crianza podríamos restringir el alimento, obviamente con el castigo que va a implicar esto en el crecimiento, en el desarrollo del animal en crecimiento, y luego dar un flushing, como un crecimiento compensatorio, ¿no? ¿Hay alguna ventana de tiempo en que se podría hacer eso sin afectar el resultado final de la ternera, que esperamos que el parto sea entre los 22, 24 meses, o su primer servicio, como lo indicaste, alrededor de los 12 meses y medio, 13 meses el primer servicio? ¿Hay un momento en que se podría hacer esta figura del crecimiento compensatorio, restringir y luego recuperar, con el afán de algún momento tratar de ahorrarnos algo, pero sin afectar el crecimiento de la ternera? Ok, sí hay algunos trabajos documentados de ello, donde como bien dice, se reduce el tenor de energía y de proteína para reducir el desarrollo de las becerras. En algunas zonas de este país que dependen mucho de los potreros, de lo que coman las becerras en el campo, manejan esta restricción de manera natural. Ya cuando empieza a llover, las becerras comen y crecen un poco más. Yo no haría esto antes de que estuvieran preñadas, ¿no? Probablemente ya diagnosticándolas de gestación, probablemente si por 3, 4 meses podríamos restringir la alimentación y después dar un flushing positivo para llegar a los kilos de peso y a la condición corporal deseada. Antes de los 6 meses yo no lo haría. Sabemos que becerras que están, por otro lado, siendo inseminadas, que en baja condición corporal son becerras muy fértiles, o sea, ahí no se contrapone por el desempeño reproductivo, pero yo lo haría ya una vez preñadas, ¿no? Y, hombre, pues sí, restringirlas, pero no a tal grado de que pudiéramos empezar a tener otro tipo de problemas, ¿no? ¿Por qué digo preñadas? Pues porque pues, alguna buena parte de su estructura musculoesquelética ya va a estar dada en los primeros 14, 15 meses de edad, ¿no? Y bueno, ahí están los papeles. Si hay algo de literatura, si quieren, también podemos hacer una revisión y verlo, ¿no? Ok, Rafael. Bueno, de momento creo que no tengo más preguntas. No sé si quisieras ahondar en alguna reflexión final, o José o Antonio, que nos acompaña, no sé, les cedo el momento antes de cerrar la sesión. Bueno, de mi parte, darle las gracias por la atención. Ha sido una muy buena oportunidad de intercambiar ideas. Y francamente, este ganado nos da posibilidades de manejarlo de diferentes maneras y la inteligencia es manejar de diferentes maneras, pero para seguir criando esas becerras que vamos a estar ordeñando en 2 años, en 3 años, en 1 año, y hacer las buenas vacas, porque repito, la eficiencia productiva es lo que nos va a sacar en todas partes. Yo, Néstor, aprovecharía para comentar que las prácticas que fomenten un sistema inmune fuerte y las ayude a no enfermarse, van a dar como resultado animales que lleguen a poder expresar de mejor manera su potencial productivo. Entonces, cualquier práctica que conlleve mejorar la inmunidad, ya sea el uso de algunos aditivos como las levaduras o demás, o la buena alimentación y demás, siempre va a dar el resultado de que los animales en mejor estado de salud sean animales más productivos toda la vida. Esa es mi conclusión. Así es. Sí, redondeando lo que preguntaban de los sistemas elaborados para becerras en leche, que son más bollantes en energía, en proteínas, son más intensivos. Por supuesto, lo que hemos notado es mucha mejor salud en esta becerra.
independientemente de buenas tasas de ganancias de peso y pesos al destete muy buenos. Por supuesto que la salud ha sido, estoy de acuerdo en ello, algo notable, ¿no? Bueno, ok. Muchas gracias por la presentación, Rafael, Antonio, por las coordinaciones, José, por tu aporte. Nos vamos a reunir en las siguientes baticonferencias ganaderas para nuestros seguidores. Nos pueden seguir en la página web, siempre hay bastante información. Están todas las conferencias que de más de hace 2 años venimos realizando. Más adelante tenemos nuevas baticonferencias de nuevos productos que van a salir al mercado, por lo que les invito a que estén atentos, que pronto se les pasará la invitación para ello. Nuevamente, muchas gracias, Rafael, por la presentación, gracias por tu tiempo, gracias, Antonio, y hasta otra nueva oportunidad. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.